Hay una verdad eterna y esto es tan lindo porque la madre es digna de honra y Dios ama la labor de madre. Por medio de ella da a conocer al mundo de su cuidado, de su ternura, de su guianza, de su entrega, de, su amor. Ese fue, es como, así fue el plan de Dios. Dios lo planificó así cuando la creó. Puso de su naturaleza en ella, puso de toda esa ternura en ella para que pudiera ella llevar adelante eh, la tarea de expresar ese amor, esa ternura. Y le da ese lugar de honor, un lugar de honor, un lugar para heredar juntamente con él de las bondades inmerecidas de la vida. Dice la escritura, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Le da ese honor de heredar juntamente con el coheredera, es que hereda junto con él, ¿no? ¿Y qué es lo que hereda? Las bondades inmerecidas de la vida. Por su gracia, no es un regalo de Dios. Ese honor que nos da de ser coherederas juntamente con él de esas bondades de la vida, coherederas de la gracia de la vida. Es impresionante este calificativo que Dios le da a la mujer, dándole honor, dándole honra. Ustedes saben que desde que entró la maldad al mundo, en la cultura vino una maldición que es el machismo. Y le dio un menosprecio a la mujer. Le dio un lugar tan bajo. Pero cuando vino Jesús, vino a rescatar ese lugar. Y desde un principio, Él le ha dado ese lugar de honor. Él rescató el honor. Y hay una escritura, justamente, dice que somos herederas juntamente con Él. Y le está diciendo a un esposo que la trate como a vaso más frágil, porque ella es coheredera de la gracia de la vida. No está diciendo que somos vasos frágiles. A veces nos confundimos y decimos la mujer es vaso frágil, pero no es verdad. Dios no dice que seamos vasos frágiles. Al hombre le dice que la tratemos como a vaso más frágil. A los hijos le dice que la tratemos con honra, como a vaso más frágil. ¿Para qué? Esto es poderoso. Esta es una clave. Para que sus oraciones no tengan estorbo, dice. Si trata a la mujer como a vaso más frágil, sus oraciones no tendrán estorbo. Es honor el que le está dando Dios a la mujer, ¿no? Cada vez que trato de pasar aquí, a ver. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Imagínense el lugar que Dios le da a la mujer. Hay una escritura que dice, Proverbios 14, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Le da un poder a la mujer de edificar, no solamente de dar a luz a los hijos, de concebir a los hijos, de tenerlos en su vientre 9 meses, sino que cuando nacen, de edificar sus vidas y nos está poniendo a nosotros como colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, dice edificio de Dios. Lo que nosotros hacemos cuando recibimos un niño en nuestros brazos, cuando tenemos niños a cargo nuestro, estamos edificando sus vidas.
Y, y Dios nos compara a nosotros, los que creemos en Él, como su iglesia, como un edificio. La iglesia de Cristo no es este lugar, somos cada uno de nosotros. Y cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, debemos verlos a ellos como la iglesia de Cristo. Cuando yo sirvo a mis hijos en la casa, preparándoles una comidita, ayudándoles en las cosas que hacen, en las tareas, ¿saben qué? Estoy sirviendo a la iglesia de Cristo. Yo recuerdo que cuando éramos jóvenes papás y mi esposo estaba tan ocupado en tareas del ministerio, para mí el principal ministerio que yo tenía era el tiempo que le iba a dedicar a mis hijos. Era la responsabilidad que Dios había puesto en mis manos para que yo edificara sus vidas, porque yo me sentía colaboradora con Dios de lo que Él haría de esos hijos. Entonces, cuando dice que son labranza de ellos, está hablando de esa siembra. Dice, así, estamos bien. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada, el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hay una responsabilidad tan grande cuando nosotros tenemos la oportunidad de tener a nuestros hijos, y es esto: ¿qué es lo que vamos a edificar con ellos? Si Dios nos da ese privilegio de colaborar con Él en edificar, Él es el que pone el fundamento, Él es el que pone las bases. Sobre esa base vamos a edificar. ¿Cómo vamos a edificar? Puede ser con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, cada vez va bajando el material, ¿no? Con heno, con hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Este es el plan original de Dios. Colaborar con Él edificando la vida sobre un fundamento firme, sobre la roca. Jesús es la roca, sobre verdades eternas. Jesús es el Señor, Él es la verdad eterna. Y sobre ese fundamento tenemos por seguro que estamos edificando algo que no va a ser destruido. No estamos, cuando pone, por ejemplo, edificar con hojarasca, con heno, es edificar según mi propia opinión, según todo lo que yo recibí en la cultura, en mis estudios. Hay cosas muy valiosas. Nosotros recibimos durante toda nuestra vida valores y verdades muy buenas, pero es necesario no solamente que sean buenas, sino que edifiquemos sobre un fundamento firme que es Jesús, para que cuando ellos pasen por situaciones difíciles, críticas, no sean destruidos, no sean derribados. Y si sobre este fundamento alguno edificare, dice, es un fundamento firme y seguro. No tenemos que dudar. No, muchas mamás tienen temor del día de mañana, del futuro. Y yo también lo tenía cuando mis hijos eran pequeños. Yo decía, este mundo, ¿cómo se está poniendo cada vez de todo? Pensaba yo, pero Dios, cuando me traía su verdad, me hacía notar que si Él estaba con nosotros, si nosotros seguíamos transmitiendo sus verdades al corazón de nuestros hijos, no debiéramos de tener temor, porque ellos iban a prevalecer. Y cuando nosotros
vivimos en esta vida con propósito. ¿Cuál es el propósito de que Dios planificó que fuéramos madres? Dice la Escritura, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos propósito. No estamos con nuestros hijos haciendo lo que el día trae, como caiga. Cuando nosotros queremos tener un buen fruto en nuestra vida, tenemos que escoger la semilla, la mejor semilla. La vida es lo más importante en toda la creación. Los seres humanos, las personas, son lo más importante, es lo que Dios ama. Es por lo que Él entregó su vida. Entonces, nuestro propósito, ¿cuál es cuando estamos transmitiendo esa naturaleza de Dios a través de una madre? Es edificar hijos que un día anuncien las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hace poco en esta semana escuché a mi hija Mela compartir a un grupo de madres, de mujeres, y me causó tanta alegría escucharla, ¿verdad? Me escuchó, yo la escuchaba y decía, Señor, yo recordaba que cuando eran pequeños, yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ¿frente a quiénes estoy? ¿Quiénes has puesto en mis manos? ¿Quiénes son estas mujeres? Este hombre que me has dado como hijo, y eran chiquitos y traviesos y de todo. Pero yo decía, tú tienes un propósito para estos niños, ¿cuál es? Y yo sabía que nosotros estábamos apuntando a la vida de nuestros hijos hacia una meta. Y escuché decir a mi hija, nunca había escuchado eso, pero me encantó, me causó alegría. Ella estaba hablando de mí. Nos gusta que hablen buenas cosas de nosotros, ¿verdad? Es un regalo de Dios cuando los hijos dicen algo bueno de nosotros. Dice, mi mamá no se casó para ser feliz, sino para hacer la voluntad de Dios. Y les dice, no crió a sus hijos para que fuéramos felices, sino para que hagamos la voluntad de Dios, que traigamos el reino de Dios de los cielos a esta tierra, que no tengamos miedo de las tinieblas, sino que brillemos en medio de ellas, que hagamos retroceder las obras de maldad, que seamos completos en Él. Después de ver a nuestros hijos, nuestra menor ya de 40 años, y verlos que están cumpliendo ese propósito en esta tierra, yo digo, Señor, qué fiel has sido, porque nuestra tarea no ha sido perfecta. Hemos cometido muchos errores, pero Dios ha sido fiel, porque lo único bueno que hicimos, creo yo, fue aferrarnos de Él, de su verdad, y decirle, Señor, tú en nosotros puede hacer posible que edifiquemos la vida de estos niños conforme a tu propósito. Ella decía, no nos crió para que un día la rescatemos, porque ella tiene un Salvador. No actuó como nuestra Salvadora, aunque casi siempre las iba a defender a la escuela, ¿no? Pero no era ellas sabían que yo no era su Salvadora. Pero nos dio a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Qué importante es que nos ubiquemos en esta labor que Dios nos ha dado y que nos ubiquemos en la condición que estamos. Dice la Escritura, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Somos vasos de barro, imperfectos, pero hay una excelencia. Y esa es la que obra cuando podemos transmitir a nuestros hijos esa excelencia. Nosotros podríamos pensar si hay algo bueno en nosotros, si hay algo digno de alabanza. Gracias. Si hay algo que puedan decir bien de nosotros, es solamente porque Jesús es nuestro Señor. Yo recuerdo cuando tenía algunas discusiones con mi hijo mayor, Jona, y a veces lo estorbaba en algunas cosas. No lo crié para ser feliz, lo crié para que haga la voluntad de Dios. Entonces a veces me decía, mami, pero no seas tan exagerada, me decía, ¿verdad? Cuando yo muchas veces escuchaba la música chévere que a él le gustaba y buscábamos no ser religiosos, no poner normas religiosas en casa. Algunos tal vez se sorprenderían de que bailábamos en la casa, escuchábamos, bueno, en aquel tiempo no había bachata, salsa sí, cumbia sí, y podíamos bailar en la casa alegres, felices y escuchar música que no tiene letra cristiana. Pero nos divertíamos muchísimo y ellos estaban felices y eso estoy segura que Dios se gozaba de vernos vivir una vida natural en la que lo que debía de manifestarse era deleite en la bondad de Dios para nuestra vida. Procuramos no imponerles normas religiosas. Procuramos manifestar con nuestra vida la realidad de un Dios que está presente en todo momento, en el juego, en la fiesta, en el trabajo, en el estudio, en todo momento, un Dios real. Y nosotros siendo esos vasos de barro, pero con una excelencia, y eso nos demandaba y nos demanda ir a Él. Señor, ¿cuál es? Llenarnos de Él, porque si no nos llenamos de Él, no puede brotar de nosotros esa excelencia, ¿verdad? Así es que es de la llenura de Él. La madre es como una sombra, como un tipo de la expresión del cuidado, ternura y entrega del amor de Cristo. Y aquí es en donde yo he tenido un pequeño conflicto con las tradiciones culturales, pero ya lo tengo más claro. Les voy a decir cuál era mi conflicto. Cuando era profesora y tenía a mis alumnos, y llegaba el Día de la Madre y todos comenzaban a hacer tarjetas lindas para la mamá, en las que escribían poemas súper hermosos, ¿no? Y yo sabía que tenía tantos niños que no tenían mamá o que sus mamás habían causado mucho dolor en sus corazones o los habían abandonado. Muchos ni las conocían. Entonces yo no les podía decir, niños, hagamos una tarjeta que diga, mamá, eres la más hermosa del mundo, la más buena, la más no sé qué, porque no es ni era verdad. Hay un ejemplo, si pasamos, hay un ejemplo tan bonito que está en la Biblia, en Mateo 17. En Mateo 17 aparece una escena en la transfiguración y está ahí Moisés y Elías hablando con Jesús. Entonces Pedro le dice a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Y mientras él aún hablaba, una nube los cubrió y he aquí desde la nube se escuchó la voz que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esta escritura nos está hablando una gran verdad. Ahí estaban los discípulos, maravillados de que estaba Elías, Moisés y Jesús. Y ellos dijeron, hagamos enramada para ellos. Y se escuchó, puedo sentir como el celo del Padre, diciendo, un momento, vino una nube y una voz que decía, este Jesús es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, solo a él oíd. Vamos a bajar de cierto lugar en nuestra mente y nuestro corazón del pedestal que hemos tenido algunos a una mamá. Porque cuando ponemos a la mamá en un pedestal, como es imperfecta, nos va a causar dolor. Nos va a detener en la manifestación completa que Dios quiere que tengamos cada uno. Muchos hemos tenido madres imperfectas, todos somos imperfectas, pero muchas han tenido muy, muy imperfectas. ¿Sí? Y está esa lucha en el corazón porque hay una necesidad genuina en el corazón de los hijos de querer amar a sus padres, a su mamá. Y yo escuchaba la expresión en esta semana de una amiga que me dice, amé a mis padres hasta que no pude más. Una de mis hermanas, en el momento que estábamos despidiéndonos de nuestra madre y la enterrábamos, ella lloraba y me decía, ¿sabe qué, María Teresa? Me dice, yo no estoy llorando porque mi mamá se haya muerto, porque sé que está en el cielo y que va con el Señor, porque gracias a Dios, sí, mi mamá llegó a ser una hija de Dios. Estoy llorando, me dice, de iras, porque nunca le pude dar todo el amor que yo quería. No le pude dar todo el amor que yo quería. Entonces, yo digo, hay muchas heridas en el corazón que causó muchas veces la propia madre. Y nosotros que reconocemos nuestra imperfección y reconocemos que nuestra madre también fue imperfecta, que era un vaso de barro, madres imperfectas, vamos a tratar a nuestros hijos a través de una herida, a través de un dolor. Y a veces ni nos damos cuenta. ¿Por qué le estoy gritando hacia mis hijos? ¿Por qué los maltrato de esta manera? ¿Por qué no los dejo que se me acerquen y me abracen y me besen? No, no sabemos, no lo hemos analizado. Y muchas veces ha sido por esa imperfección de la expresión del amor de Dios, de una madre. Entonces, nosotros tenemos una opción. Como una de mis hijas me decía, yo le doy gracias a Dios, mami, que tú no escogiste vivir ni escuchar tu pasado, tus historias del pasado, tu dolor del pasado, tus traumas del pasado, no son los que te han marcado para ser hoy quien eres. Tú decidiste oír al que sí nos da el amor perfecto. Y ese es Jesús. Por eso esa escritura que dice, a él oíd. Yo quisiera que esta palabra se grabe en sus corazones, porque se trata de no oír nuestra propia opinión, nuestros propios pensamientos, que siempre tenemos una narrativa de nuestro pasado, de lo que queremos, sino que le escuchemos a él, que en nuestra narrativa está incluida esa relación, ese diálogo con él de, ¿cómo ves esto tú, Señor? ¿Cómo lo piensas?
Y Dios es fiel, Él nos contesta. Cuando yo tuve 8 años, mi mamá se fue y se fue por 5 años. Se fue con mis hermanas y me dejó con una hermanita chiquita y mi papá. Entonces, según yo, era el tiempo en que más la necesitaba, desde 8 a 13 años. Y me causó mucho dolor. Y por mucho tiempo la juzgué, hasta que oí. Pero ¿qué era lo que yo oía? Mis pensamientos, mi dolor, mi tristeza, hasta que oí a Él, a Jesús, diciéndome, yo he estado contigo. Yo soy el que da el amor perfecto. Y en mí está la plenitud de todas las cosas. Entonces, a los muy joven, mi determinación por perdonar a mi mamá, por honrarla de esa manera, porque la forma de honrar a nuestra madre es perdonándola. El perdón abre una puerta inmensa para poderla amar correctamente. Abre una puerta inmensa para nosotros poder vivir en libertad y no traer a nuestra vida y a nuestra relación con nuestros hijos o con todas las personas y con nosotros mismas el dolor que pudo haber causado una mamá. Entonces, cada vez que era el Día de la Madre y mis hijos estaban pequeños, saben que yo les enseñé que no me celebraran el Día de la Madre. Yo les decía, yo no espero regalos, no espero que estén conmigo. De hecho, hoy ninguno de mis hijos está aquí. Me preguntaron hoy en la mañana. No espero que, porque yo quiero que me honren todos los días de su vida. Y para mí cada uno de ellos es un regalo a mi vida. Lo que ellos hacen, cómo ellos viven, lo que ellos creen, la firmeza, la determinación, me honra. Me da honra a mí. Me hace pensar, valió la pena. Valió la pena y no solo por ellos, sino por mí misma, haber buscado al Señor y haber dejado que Él, en su manifestación como tesoro en mi corazón, me llevara y me guiara a ese perdón hermoso. Hay una escritura que dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Dice, en Deuteronomio 30, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Deuteronomio 30, 19. Él nos da siempre a escoger. Él es, qué hermoso es Dios, ¿verdad? Dios no nos trata como robots, ni nos obliga. Él nos anima, nos inspira y nos dice, pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues qué camino quieres seguir para que vivas tú y tu descendencia y que sean prolongados tus días, para que toda maldición que pudo haber venido a tu familia sea cortada y solo vengan bendiciones. A mí me da risa escuchar a una de mis hijas contar, dice, mi mamá tenía derecho a un montón de maldiciones, tenía tíos brujos, esto, el otro, pero de lo peor, todos los antecesores, los ancestros, de maldiciones para ella y para sus hijos, porque así está. Pero no, dice, ella un día escogió, y este es mi ánimo. Este es mi ánimo para ustedes. Dios les invita a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición o la maldición, para que viva su descendencia otra historia. Sus hijos no tienen que repetir la misma historia que ustedes vivieron.
porque ese es el poder de lo que Jesús hizo en la cruz. Él vino a cambiar nuestra historia. Él vino a rescatarnos de nuestra vieja manera de vivir. Él vino a quitarnos la condenación que teníamos. Y a través de ese perdón tan maravilloso, nosotros podemos experimentar una vida completamente diferente. Podemos tener en nuestros hogares, en nuestro corazón, en nuestra vida, el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Saben que eso sí es posible? ¿Saben que eso es posible? Que entres a tu casa y digas, gracias Señor, eso sí es hogar, dulce hogar, en el que hay paz, en el que hay armonía, en el que hay bendición, en el que hay perdón. Y ese perdón es el que abre una puerta a experimentar cada vez más del amor de Dios. Él nos dice que lo escojamos a Él porque Él es vida para nosotros, para cada uno de nosotros. A mí me encanta la vida que Dios me ha dado. Estoy tan agradecida que en su misericordia y su favor y su gracia, desde joven, dije, yo no quiero vivir como todo el mundo vive. No me va a marcar a mí el dolor que pudo haber causado una mamá. Pero ¿saben qué? Cuando yo perdoné a mi mamá y la dejé de juzgar, pude ver la ternura que había recibido de ella. Pude ver todas las cosas buenas que yo había recibido de ella y que están impregnadas en mí. Comencé a agradecer a Dios. Y recuerdo que un día yo me recordaba, tenía que hablar a unos jóvenes acerca de sanar su corazón en relación a su mamá. Y según yo, mi corazón estaba sano. Pero no me acuerdo qué fue lo que una pequeña escena en mi casa tuve, pero Dios me trajo a mi mente una historia, un episodio de la vida de mi mamá cuando me iba a dar a luz a mí. Y me hizo notar de que mi abuela había ido a comprar un jabón porque no tenían dinero ni para comprar jabón. Que mi papá había tenido que salir al exilio como 3 veces del país. Entonces la situación era muy difícil para la familia. Y mi mamá, yo era la tercera, la última y la tercera de 4, perdón, pero no me esperaban a mí y no tenían economía para tenerme. Y el Señor me hace ver esa escena, pero veo a mi mamá llorando y decidiendo, va a nacer. Esta niña va a nacer. Y pueden ser tan imperfectas, pero cuando han decidido no abortar, no destruir esa vida, podemos dar gracias por eso, porque Dios tiene un propósito. El plan de Dios es maravilloso para nosotros y sigue siendo el mismo. Honrar a la mujer, dignificar a la mujer, levantarla, hacer que de esa vasija de barro brille, porque en ella hay un tesoro, el tesoro más grande del universo, que es Jesucristo mismo, en quien está la vida. Entonces, doy gracias a Dios, que Dios me mostró eso. Le pedí perdón a Dios por haber juzgado a mi mamá por muchos años, por muchas cosas. Y dije, en ese entonces ella todavía estaba viva y le pude escribir y decirle, mami, gracias, porque usted decidió que yo naciera, porque no me quitó la vida en momentos tan difíciles. Así es de que Él es vida para nosotros. Él es la vida para nosotros. Saben que, como les decía, las mamás debemos
causar esperanza a nuestros hijos y quitarles la responsabilidad que ellos son nuestros salvadores, nuestros rescatadores. No lo son. Tenemos un Salvador. A los hijos, quitarles la idea de que su mamá es la salvadora y que es la reina del cielo. Escuché muchos poemas de mi suegro y de mi papá también decir mi madre santa, y por poco la veneraban de una manera imperfectas, y está bien que las honren. Pero no tengamos una idea errada del lugar que una madre debe ocupar. Honrémoslas, perdonémoslas, que es la principal paso para poderlas honrar, perdonarlas, para poder amar correctamente a ellas, a nosotros y a nuestros hijos. Y que de esa manera la secuencia de todas las malos hábitos, malos pensamientos que hemos podido recibir tengan un fin y podamos darle a nuestros hijos esa virtud que hay en Dios, darles la plenitud de Jesús en el único que está la vida. No manipulemos a nuestros hijos con que si no haces lo que yo te diga, me voy a enfermar. Que como no hiciste esto, me duele la cabeza. Que como no, no, eso es injusto. Que si no me vienes a ver o no me llamas, no soy feliz. Eso es injusto. Debemos proyectar a Él, a Jesús. No estar haciendo caso de todo lo que oímos. Pueden ser muy buenos informadores, predicadores, ni al pastor, ni a la pastora, ni al sacerdote. No. Ellos, Dios no dijo a ellos, oigan, a Él oíd, a Jesús. Y eso es a través de una relación personal con Dios. Oigamos a Jesús, buscándolo todos los días de nuestra vida. Y nuestra vida cada vez se va haciendo mucho más plena, con mucho más propósito, sin temores del futuro. A Él oíd.